Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos como todos los miércoles a las 5:30 supuestamente. Bueno, el asunto es que vamos a seguir con nuestro programa. En el último par de semanas, por cuestiones, ya ven ustedes que se va la luz o lo que sea, no hemos podido tener nuestro programa. Y pues vamos a seguir hablando de estos temas tan interesantes. Ya ven que durante varias semanas estuvimos hablando de una serie de la Segunda Guerra Mundial, antes habíamos hablado de la Primera Guerra Mundial, antes habíamos hablado de la Revolución Industrial. Es toda una secuencia. De hecho, empezamos hace como 2 o 3 meses haciendo un recuento de la historia, bueno, más o menos a grandes pasos, desde hace unos 3 o 4 siglos hasta la fecha, ¿no? Para tratar de comprender el mundo en el que vivimos. Ese es el objetivo final. Bueno, pues estábamos hablando de la Segunda Guerra Mundial y cómo se peleó sobre todo entre Alemania y Rusia en el frente europeo. Y de ahí me seguí en la última sesión que ya tiene hace 3 semanas. Me seguí hablando de Rusia, ¿sí? Y ahora vamos a seguir hablando de ese país, ¿no? De Rusia. Rusia es un país muy interesante, enorme, es el país más grande del mundo y que tiene que ser tomado en cuenta en nuestro mundo contemporáneo, ya sea en el aspecto político o en el aspecto económico, en el aspecto energético. Desde el punto de vista que uno quiera, no se puede ignorarlo, no se puede no tomarlo en cuenta. Entonces vamos a dedicarle este programa y quizás otro más, vamos a ver qué tal sale, un par de programas para hablar de ese país de Rusia. Les estaba diciendo en la última sesión cómo yo me quedé con las ganas de ir a ese país. Hice el intento cuando estaba viajando por el mundo, estaba por allá en Atenas y hasta fui a la embajada de la Unión Soviética, en aquel entonces todavía era la Unión Soviética, para pedir que me dieran una visa para atravesar todo el país en bicicleta. ¿Cómo ven ustedes? Lo que es ser joven, ¿verdad? Y no tener idea de nada, ¿no? Se le hace a uno todo muy fácil y pues a mí se me hacía muy fácil atravesar toda Rusia en bicicleta. Entonces la idea era entrar por Europa, por Rumania o por Bulgaria, por un lugar de esos, y atravesar todo el sur de Rusia hasta China o hasta quién sabe dónde. Ya era cuestión de perderse por ahí. Bueno, pues la visa no me la dieron, o me la empezaron a hacer tan larga que finalmente me desesperé, me fui para otros lados y a la mera sucedieron otras cosas. El asunto es que nunca llegué a ir, pero quizás hubiera estado muy interesante. En aquel entonces no había, bueno, todavía era la Unión Soviética y aunque ya estaba empezando a resquebrajarse, esto les estoy diciendo en el año 1986-87, la Unión Soviética se empezó a colapsar a partir de 1989. O sea que eran 2 o 3 años antes de que se viniera para abajo. Pero aunque faltaran nada más 2 o 3 años, realmente no se veía venir, ¿sí? La mayor parte de la gente común y corriente, dentro de Rusia o fuera de Rusia, pues no se veía venir el colapso de la Unión Soviética. Quizás algunos analistas muy enterados de todo, pues ya se daban cuenta que había una situación. Definitivamente yo creo que sí se daban cuenta. Pero para la gente común y corriente, pues todavía se veía como algo, ni siquiera se tomaba en cuenta. Bueno, pues Rusia tiene una historia muy interesante. Lo primero que tenemos que entender de Rusia es que ese país tan grande, ese país enorme, pues está realmente con una mirada hacia Oriente y otra mirada hacia Occidente. Está entre Europa y Asia, ¿sí? El país, de hecho, una parte está en Europa, otra parte, la mayor parte está en Asia, ¿no? Entonces es un país multiétnico. Aunque hay una raza rusa, están los rusos, pero en realidad el país de Rusia es tan grande que ha absorbido a muchas etnias, muchas culturas distintas. En Rusia, ahorita no tengo el dato, pero se deben de hablar docenas de lenguas distintas, ¿sí? De grupos étnicos, toda clase de grupos étnicos que hay por todas partes de Rusia. Y muchos de estos grupos son de Asia, ¿sí? De Asia. Entonces, a lo largo de la historia de Rusia, siempre se han tenido esos 2 factores, el factor europeo y el factor
asiático. Entonces, esto es lo primero que tenemos que entender sobre ese país. Y otra cosa que también es muy interesante, que es muy importante entender sobre la historia de Rusia, es el legado bizantino. De esto les voy a hablar ahorita. Miren, la historia más antigua de Rusia, bueno, aunque ya había grupos anteriores desde hace más de 2000 años en esas enormes extensiones de terreno, bueno, pues siempre ha habido gente nómadas o seminómadas que han vivido ahí. La primera gran cultura que se formó fue el Principado de Kiev. Kiev actualmente es una ciudad importante, es la capital de Ucrania, ¿sí? Y Kiev fue ¿cómo decirlo? La cuna de la cultura rusa, ¿sí? Hace más de 1000 años, como por el siglo VIII, IX, Kiev llegó a ser una ciudad muy importante. De hecho, era una de las ciudades europeas más importantes en su momento. Estamos hablando hace más de 1000 años, porque resulta que Kiev está localizada podría decirse, en una encrucijada de caminos. Todas las caravanas que iban precisamente de Asia a Europa o viceversa, pues resulta que pasaban precisamente por ahí, no por Kiev. Kiev se situó en un lugar donde pues era el cruce natural de los caminos. Entonces también todo el comercio que venía desde hacia el sur, desde Persia, desde Turquía, hacia el norte, pues pasaban precisamente por ahí. El asunto es que Kiev llegó a ser una ciudad bastante, dentro de los límites a lo que podía crecer una ciudad en aquel entonces. Estamos, repito, hablando hace más de 1000 años. Kiev llegó a ser una ciudad bastante importante, ¿no? Por lo menos en su región del mundo. Este Principado de Kiev, durante un par de siglos, del siglo X y XI, la Rus, así se llamaba la Rus de Kiev, llegó a ser el principado más grande en Europa y uno de los más prósperos, ¿sí? Debido al comercio diversificado tanto con Europa como con Asia. Con todos lados tenía comercio. Bueno, pues ya cuando empezaron las cruzadas en el siglo XI y el siglo XII, pues ya empezó la decadencia de Kiev, porque se abrieron nuevas rutas de comercio y el principado se empezó a fragmentar. ¿Ok? Entonces, esa fue la época clásica de la Rusia medieval. Actualmente en Rusia, cuando se les enseña historia en la escuela, pues siempre se menciona este periodo del Principado de Kiev, como una de las épocas clásicas de la cultura rusa. Y en esta época del Principado de Kiev, hace más de 1000 años, fue cuando se evangelizó Rusia. Sí, según cuenta la tradición, en Rusia, bueno, ahí en Kiev todavía no era Rusia, no existía Rusia tal como la conocemos ahorita, era más bien este Principado de Kiev. Pues mandaron ellos misiones, mandaron a gente a varias partes del mundo, varias partes de Europa y varias partes del mundo, porque ellos querían tener una religión oficial, según cuenta la historia, la tradición. Váyanos a saber si de veras sucedió así. Y el asunto es que resulta que la delegación o la misión que llegó a Constantinopla en lo que era el Imperio Bizantino, se quedaron, al parecer, maravillados con la pompa y la circunstancia, ¿sí?, de los ritos bizantinos. Entraron a la iglesia de Santa Sofía, Hagia Sofía, así se dice en griego, Hagia Sofía, y se quedaron, según cuenta la tradición, se quedaron realmente impresionados, maravillados con la calidad, pues la pompa y la circunstancia de los ritos bizantinos, y regresaron ellos a Kiev entusiasmados y finalmente consiguieron que también algunos de los misioneros bizantinos se fueran para Kiev. Y finalmente Kiev se convirtió al cristianismo ortodoxo, ¿sí? Cristianismo ortodoxo, tal como se practicaba y se sigue practicando en Constantinopla y en el mundo griego, ¿sí? Y esto es muy importante entenderlo, ¿no? Porque ese legado bizantino, que ya tiene más de 1000 años, pues sigue plenamente vigente en Rusia, ¿no? Ese legado bizantino ha marcado la historia de Rusia durante el último milenio. Precisamente en 1988, hace pues ya 25 años, en 1988 se festejó el milenario de la evangelización de Rusia, ¿sí?
Me acuerdo que en ese entonces estaba yo en alguna parte, estaba en Italia, me parece, y en Roma, en el Vaticano, se celebró una gran ceremonia con un rito ortodoxo, un rito bizantino, para conmemorar la evangelización de Rusia. Y en Rusia misma han de haber hecho cantidad de ceremonias, en las iglesias o en donde haya sido. Entonces, no solo fue la religión, fue también la cultura bizantina la que absorbió Rusia, incluyendo el alfabeto. ¿Sí? El alfabeto cirílico, que es el que se usa en Rusia, es un legado de la cultura bizantina. El alfabeto cirílico y el alfabeto griego son muy parecidos, no son exactamente iguales, porque resulta que el idioma ruso pues tiene varios sonidos que no existen en griego, entonces pues tuvieron que crear algunas letras que no existían en el alfabeto griego. Sin embargo, cuando uno ve el alfabeto cirílico, que es el que se usa en Rusia, pues es muy parecido al griego. Entonces, este legado bizantino ha marcado la cultura rusa, ¿sí? Es muy, muy importante entenderlo. Tanto lo ha marcado que, nada más para que vean ustedes cómo está el asunto, resulta que, bueno, esto ya es toda una historia que, de hecho, le podría dedicar un programa entero nada más a hablar de esto, pero pues será en otra ocasión. Ahorita lo voy a decir muy rápidamente. Resulta que Roma y Constantinopla, que eran los principales patriarcados del cristianismo, en algún momento dado se separaron, ¿sí? De hecho hubo un cisma en el año de 1054, en el que mutuamente la Iglesia Católica de Roma y la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla se excomulgaron mutuamente, ¿sí? Se excomulgaron. Tú estás excomulgado y tú también, ahí las traes y tú también, o sea, hicieron su berrinche o no sé cómo. Fue toda una historia que sucedió. El asunto es que se excomulgaron mutuamente. Ese estado de excomunicación sigue hasta la fecha, sigue plenamente vigente, ¿sí? Sigue plenamente vigente. Un católico no puede comulgar en una iglesia ortodoxa, en Grecia, por ejemplo, ni viceversa. Bueno, pues la iglesia ortodoxa en Constantinopla, que ellos se creen los que tienen la razón, bueno, igual que los de Roma, o sea, cada uno de ellos cree que tiene la razón. Entonces, en Constantinopla, ellos se consideraron con el legado del verdadero cristianismo. Bueno, pues Constantinopla cayó en 1453, fue tomada por los turcos. En 1453, los turcos otomanos, que venían muy fuertes, venían conquistando todo lo que había a su paso, acabaron con el imperio bizantino y tomaron Constantinopla. De hecho, le cambiaron el nombre y actualmente es la ciudad de Istambul. Istambul, que está en Turquía, es la ciudad más grande de Turquía, tiene más de 10 millones de habitantes. Esta ciudad de Istambul, los griegos la siguen llamando Constantinopla, pero pues cayó, fue absorbida por el imperio otomano. Entonces, en ese momento, este legado del cristianismo, los rusos dicen que pasó a Rusia. Vean ustedes qué curioso. Entonces, en Rusia hay gente que dice, digo, esto no será toda la gente. Además hay cantidad de gente que ya no cree nada, ¿verdad? Que ni siquiera van a las iglesias ni nada. Pero la gente que pues sigue fieles a estas situaciones, hay algunos que dicen que Moscú, la ciudad de Moscú, es la tercera Roma. Nada más para que vean ustedes qué curioso. ¿Quién se iba a imaginar que a Moscú se le llamara la tercera Roma? ¿Por qué la tercera? Porque la primera Roma, cayó de la gracia cuando fue excomulgada en el año 1054. La segunda Roma, que sería Constantinopla, cayó en 1453 cuando fue tomada por los turcos otomanos. Y ellos dicen, Moscú es la tercera Roma y no habrá una cuarta. Así es como dicen allá en Rusia. Para que vean ustedes cómo están las cosas. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Ya ven ustedes que se va el tiempo de volada. Vamos a escuchar una canción. Estaba yo escogiendo canciones rusas. Estamos hablando de Rusia. Bueno, pues vamos a escuchar canciones rusas. Y esta que escogí, la escogí desde hace como 2 semanas. Este programa iba a ser hace 2 semanas, pero se fue la luz. La semana pasada también. Entonces, las canciones que escogí hace 2 semanas, ahorita ya no me acuerdo ni cuáles fueron. Vamos a escucharla de todas maneras. Y ahorita no tengo nada que decirles sobre la canción. Vamos a ver si acabaron la canción. Hay algo que les pueda yo decir al respecto. Vamos a escucharla.
ползут было влюбляться, ползо было любить, задумал эту жениться, не стоило губить. Ой-ри-рай-ла-ла-ри-рам, там нари-нари-нари-нари-нари-рам, там нари-нари-нари-нари-нари-рам, ари-ра-ри-ра, ай-да-ри-рай-да-ла-ри-рам, ари-рай-да-ла-ри-рам, ари-рай-да-ла-ри-рам, ари-рай-ра. Шунен, шунен, ромале, шунен, сорокірава, а тася прозоря, сароме розкрава. Ла-ри-да-ри-дам, ла-ла-ри-дам, ай не-не-не-не-не-не-не-не-не, ай не-не-не-не-не-не-не-не, ай-да-ри-да-ри-дам, ай-да-ри-да-ри-да-ри-да-ри-да-ри-дам, ай-да-ри-да-ри-дам, ай-да-ри-да-ри-дам, ай-да-ри-да. Заморозил, заставил, знать другую полюбила. Ай-ней-ней-ней-ней-ней-ней. Bueno, pues esa canción me parece que es de un disco por ahí, que discos LPs, ya ven ustedes, de esos antiguos, que era de algo así como de música gitana. Digo, a uno le puede gustar o no, realmente esta no es la clase de música que yo escucho todo el tiempo ni con mucho, pero pues de todas maneras lo interesante es escuchar música de todos lados. Estamos hablando de Rusia, bueno, pues vamos a escuchar algo de música rusa. Claro, Rusia es tan grande que tiene una variedad de música impresionante. Resulta entonces que ese Principado de Kiev se vino para abajo, como todos los imperios tienen su momento y después, por X razones, entran en decadencia y desaparecen. Además, lo que sucedió ahí en Rusia es que ya por el siglo XIII, por el año 1220, 1230, es cuando empiezan las invasiones de los mongoles. En alguna ocasión, ya tiene quizás un año o algo así, les hablé sobre el imperio mongol, Gengis Khan y todos esos. Bueno, pues uno de los hijos o de los nietos de Gengis Khan se lanzó a conquistar toda Asia Central. Llegó, destruyó Kiev, por cierto, tomó Kiev, la destruyó. Asoló completamente lo que actualmente es Rusia y fundó su propio imperio. Este fue uno de los nietos de Gengis Khan y fundó su propio imperio que se llamaba la Horda de Oro. Así se llamaba, la Horda de Oro. ¿De dónde sacan esos nombres? ¿Quién sabe? Bueno, el asunto es que Rusia siempre ha tenido que vivir con esta preocupación por su retaguardia. Todas esas enormes extensiones, llanuras, porque la mayor parte de Rusia es una enorme planicie. Claro, hay montañas, hay montañitas, hay cadenas como los Urales y todo eso, pero la mayor parte de Rusia es una enorme planicie, la estepa, así se llama, la estepa, ¿no? Y esa estepa hace que sea relativamente fácil trasladarse a todos estos grupos nómadas. Entonces los mongoles, cuando se lanzaron a conquistar todo el mundo, bueno, pues atravesaban esta estepa con una facilidad asombrosa y llegaron a toda la parte de la Rusia europea, de Kiev, toda esa, y asolaban con todo lo que se les ponía enfrente. ¿Sí? Se calcula, se dice que en esas invasiones de los mongoles y de los... Aquí tengo este dato, que estos territorios fueron invadidos por los mongoles, formando el estado de la Horda de Oro, que saquearía los principados rusos durante más de 3 siglos. Imagínense ustedes, no tener que estar preocupados constantemente a ver cuándo va a ser la nueva invasión. ¿Sí? Cerca de la mitad de la población rusa pereció durante la invasión mongola. La mitad de la población rusa pereció durante las diferentes invasiones mongolas. ¿Sí? Y en fin,
Resulta que Kiev fue completamente asolada, fue destruida, y lo que quedaba de cultura rusa, de la gente rusa, empezaron a fundar otros principados en unas ciudades que se llaman Novgorod y en Moscú, ¿sí? Moscú empezó a crecer, a tomar cada vez más importancia. Después el imperio mongol, bueno, pues también desapareció, como todo, tiene su momento, pasan por el escenario de la historia y finalmente desaparecen. Entonces, en algún momento el ducado de Moscú empezó a tomar importancia a partir del siglo XIV más o menos, ¿no? El siglo XIV fue cuando Moscú empezó a crecer y a tomar cada vez más importancia. ¿Ok? Ya para el siglo XVI, en el año 1530, hubo un emperador, su título oficial era el Gran Duque de todas las Rusias, que pasó a la historia con el nombre de Iván el Terrible, Iván IV el Terrible. Él gobernó Rusia durante más de 20 años y consiguió que Rusia fuera cada vez más y más y más importante, ¿no? Derrotó a varios de sus enemigos, a los suecos, a los alemanes, a quién sabe cuántos. El asunto es que aquí dice que su reinado fue marcado por una larga guerra contra la coalición de Polonia, Lituania y Suecia. Ellos se peleaban el acceso al comercio en el mar Báltico. Todo mundo pelea por su territorio y por sus rutas comerciales. Bueno, pues este señor Iván llevó a cabo una serie de purgas en la aristocracia feudal, ¿sí? Y por las cuales esas purgas entró a la historia con el nombre de El Terrible. El asunto es que Rusia pues pasó por sus altas y sus bajas, tuvo sus momentos de esplendor, sus momentos de debilidad. Después, un siglo más tarde, viene otro emperador que también pasó a la historia, Pedro I, Pedro el Grande, así se le conoció, Pedro el Grande de Rusia, que él quiso darle un enfoque europeo a Rusia, ¿sí? Entonces llevó a cabo toda clase de reformas para hacer que Rusia fuera cada vez más tomada en cuenta en el resto de Europa. Cuando falleció este Pedro, pues lo sucedió una emperatriz, Catalina la Grande, que entre Pedro y Catalina ubicaron a Rusia como uno de los grandes poderes europeos, ¿sí? A partir de ese momento también es cuando empieza la expansión de Rusia hacia el este, ¿sí? Esos inmensos territorios en Asia, Siberia, ¿no? Todo eso, estaban prácticamente, digo, había gente viviendo ahí, gente local, pero los rusos en algún momento dado deciden que se van a extender hacia el este. Y a partir de sus territorios originales, ahí alrededor de Moscú, alrededor de Kiev, todo eso es la región original de Rusia, pues ahí empiezan a irse, a extenderse hacia el oriente, hasta llegar finalmente al Océano Pacífico, ¿sí? Hasta el Océano Pacífico. De Moscú hasta el Océano Pacífico, atravesando todo el norte de Asia, pues son como tranquilamente son unos 7-8 mil kilómetros. Pues todo eso fue lo que se extendió Rusia hacia el este. Finalmente llegaron hasta, de hecho, incluso en algún momento colonizaron Alaska. Sí, atravesaron el estrecho de Bering, sí, el estrecho de Bering, e incluso llegaron a tener colonias en Alaska, ¿sí? Vean ustedes este dato, en 1648, ya el navegante ruso, un tal Semyon Deshchnov, había descubierto el estrecho que separa Siberia de Alaska, en 1648. 80 años después, en 1728, ese estrecho será explorado por el navegante danés de Dinamarca, Vitus Bering, que finalmente se le puso su nombre, ¿no? El estrecho de Bering. Este navegante, aunque era de Dinamarca, navegaba bajo la bandera de Rusia, ¿sí? Bajo la bandera de Rusia. Bueno, pues así fue como Rusia empezó a crecer, a hacerse cada vez más poderoso y llegó a colonizar todo el Asia del Norte. Bueno, pues así fue como estuvo la historia y pues ya seguiremos hablando de esto la semana próxima. Digo, ya no de esto precisamente, pero realmente la historia de Rusia, a fin de cuentas, es muy interesante. La semana próxima hablaremos ya de más
contemporáneo, ¿no? De la Unión Soviética, o ya veremos de qué hablamos. Bueno, pues ya se me acabó el tiempo y los voy a dejar con otra canción de Rusia, una canción folclórica de alguno de tantos pueblos que hay por ahí en Rusia. Me parece que esa canción es de Latvia, me parece, ¿sí? Vamos a escucharla y yo me despido y este fue su programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo. Жито не полова, як козака не любить і коли чорні брови. Ей, сама я не знаю, що діяти маю, чи хрести, сама не вгадаю. Ей, сама я не знаю, що діяти маю, чи хрести, сама не вгадаю. Жито, мамце, жито, колосочки, як козака не любить і коли чорні очка. Ей, сама я не знаю, що діяти маю, чи хрести, сама не вгадаю. Ей, сама я не знаю, що діяти маю, чи хрести, сама не вгадаю.